Hoy vamos a predicar, el tema del mensaje se titula Por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nuevamente. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, glorioso Espíritu Santo. Háblanos una vez más. Tome asiento. Y como decíamos, el título del mensaje es Por el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo reveló a Cristo, los apóstoles revelaron a Cristo, la iglesia, los hechos revelaron a Cristo, pero algo peculiar ellos hicieron. Ellos entendieron lo que Cristo le dijo. Mas conviene que yo me fuera, dijo Jesús, que yo me vaya, porque si yo me voy enviaré al Espíritu Santo. Y ellos entendían que todo era por el Espíritu Santo. Y dice que, por tanto, dice Pablo a los Corintios, os hago saber algo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús. O sea, nadie que tenga, aleluya, el Espíritu Santo dentro de él puede decir anatema, o sea, maldito a Jesús. Por eso que es preocupante cuando algunas personas, algunas pseudo religiones o sectas llaman a Jesús como un profeta o como un simple personaje que vino a este mundo. Eso es una ofensa, es un anatema ante Jesús, porque Jesús es el Cristo, es el Dios hecho hombre, es el Hijo del hombre, es la segunda persona de la Trinidad. Y Pablo por revelación dice que, aleluya, si alguien tiene al Espíritu de Dios, no puede, aleluya, rebajar, aleluya, quién es Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Cristo y ha sido sellado por el Espíritu Santo, usted y yo vamos a poner a Jesús en el lugar que le corresponde. Amén. Aleluya, el Señor le hizo, Dios Padre le hizo Señor de señores, Rey de reyes, dice, y aleluya, todos nos postraremos delante de Él y reconoceremos que Jesucristo es el Señor. Entonces nadie puede rebajar, aleluya, a Jesús. Si tiene el Espíritu Santo, va a ubicar, aleluya, a Jesús en el lugar debido. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el señorío de Cristo en mi vida y en tu vida va a depender por una obra de revelación que el Espíritu Santo te muestre. Porque hoy tenemos problemas en la iglesia. La mayoría de personas han recibido a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Porque la palabra Señor es amo, dueño, o sea, el que va a mandar en tu vida, el que va a regir en tu vida. Porque muchos, aleluya, no tienen a Jesús como su Señor, como su amo, como su dueño. ¿Por qué? Porque como estamos leyendo, ¿no? En 1 Corintios 12:3, capítulo 12, versículo 3, dice que yo voy a reconocer a Jesús como mi Señor, como mi amo, como mi dueño, como la máxima autoridad en mi vida, el que determina, aleluya, sobre mí, aleluya, el que, aleluya, es el todo de mí, el que gobierna mi vida. Es esa posición, esa condición, solo lo puede llegar a primeramente entender y recibir cuando ha habido una interacción que ha sido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en todo este misterio del reino urge la obra del Espíritu Santo. Nuevamente, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie
puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, si no hay una obra del Espíritu Santo, el señorío de Cristo no va a poder estar en nosotros. Lucas 2:25. Lucas 2:25 dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo? Dice, sobre él. Aleluya. Y cuando el Espíritu Santo está sobre él, ¿qué sucede? Dice, versículo 26, y le había sido, ¿qué dice? Revelado por el Espíritu Santo. Hay una peculiaridad en la obra del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo tiene el ámbito profético en su misma naturaleza. Por eso que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo tiene revelación. Entonces este hombre, aleluya, Simeón, que dice en el versículo 25 que era un hombre justo y piadoso, aleluya. Era un sacerdote que ministraba ahí en la presencia del Señor. Aleluya. Él estaba, dice, aleluya, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él y él había recibido una revelación por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, hay algo importante que trae el Espíritu Santo, trae revelación, pero añade otra cosa más en el versículo 27, y fue movido por el Espíritu. O sea, hay una dirección. Ahora, ¿por qué hay una dirección, aleluya, aleluya, por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque ya hemos leído en el versículo anterior que nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu. O sea, tú no vas a poder ser movido, aleluya, y ser obediente a lo que el Espíritu Santo diga si no estás tú lleno del Espíritu Santo. Porque solo por el Espíritu Santo puedes tú obtener que Jesús sea tu Señor. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, aleluya, estaba lleno del Espíritu Santo y era movido por el Espíritu Santo. Y dice, vino al templo, y cuando los padres del niño, o sea, María y José vinieron, dice, del niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él, el sacerdote Simeón, lo tomó, dice, en los brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Wow, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿Qué dice? Luz, ¿para qué dice? Para revelación de los gentiles. ¿Cuántos son gentiles? ¿Habrá algún gentil aquí? ¿Qué silencio? El gentil es aquel que no es judío, pues. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Todos, pues. Y dice que cuando venga, aleluya, aleluya, esa obra gloriosa de Dios a través de Jesucristo, dice que va a venir revelación. Pero ¿quién es el que trae revelación? El Espíritu Santo. O sea, nosotros, aleluya, los que somos gentiles, aleluya, aleluya, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Entonces hay una urgencia. Y dice, y luz para revelación a los gentiles y gloria, dice, de tu pueblo Israel. Hermano, mira, aleluya, necesitamos, aleluya, entender que lo que Cristo, aleluya, confió en el Espíritu Santo es algo tan grande. Por eso habíamos leído, ¿no? Por el Espíritu Santo, aleluya, vamos a tener revelación. Por el Espíritu Santo vamos a ser movidos, o sea, dirigidos, aleluya. Pero para eso tenemos que entender que por el Espíritu Santo vamos a recibir el señorío de Jesucristo. No vamos a ser personas independientes, sino más bien dependientes. No vamos a andar, aleluya, por aquí, por allá, sino, aleluya, bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aleluya, seguimos. Vaya usted al libro de Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo
volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermano, aleluya, cuando no importa dónde, aleluya, nos haga, aleluya, transitar, aleluya, el Espíritu Santo sabe que necesitamos pasar, aleluya, diversos procesos, diversas circunstancias para poder madurar. Y Jesús, aleluya, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, no fue Jesús al desierto, sino ¿quién lo llevó? Porque por el Espíritu Santo, aleluya, vamos a ser, aleluya, gente, aleluya, dimensionada para poder, aleluya, entender lo que Dios está queriendo hacer. Hasta el mismo Jesús tuvo que ser dirigido por el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Marcos, capítulo número 12. Y vamos a ir al versículo 36. Marcos 12, 36. Y dice así: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunto, David dice que él dijo por sí mismo, él confesó proféticamente. ¿Por quién dice? ¿Está ahí? ¿Está en Marcos 12:36? Nuevamente, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo David? Por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor. Mire, nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos queremos, aleluya, que el señorío de Cristo esté en nuestras vidas? No es humano, no es con tu fuerza humana. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque, aleluya, el señorío de Cristo solo viene por obra del Espíritu Santo, aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos entrar en esta dimensión. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hechos capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ¿qué dice? Mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí está hablando de Jesús. Jesús había dado mandamientos, pero esos mandamientos, ¿por quién eran? ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué? Porque cuando hay gente que está llena del Espíritu Santo, aleluya, ellos van a saber recibir, aleluya, las indicaciones, los mandamientos de Dios no le van a ser gravosos, aleluya. Por eso el apóstol Juan dice, tus mandamientos no son gravosos, aleluya. ¿Por qué? Porque él había experimentado la llenura del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, hay una urgencia en tu vida y en mi vida de estar lleno del Espíritu Santo, porque sus mandamientos no van a ser gravosos si estoy lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y vamos a ir al versículo 16. Varones hermanos, dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. Pregunto, ¿la Escritura se cumple? La Escritura se cumple. Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Entonces, hermano, el Espíritu Santo es una persona. Es la persona, aleluya, del Espíritu Santo, aleluya. Es la tercera persona de la Trinidad. Él habla. Entonces dice, y dice, aleluya, que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes, dice, por boca de David, acerca de quién? De Judas, que fue, dice, guía de los que prendieron a Jesús. Mira, hasta el Espíritu Santo proféticamente ya había hablado a través, aleluya, de David, aleluya.
cientos de años antes que Judas traicionara, ya el Espíritu Santo había revelado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dicho al rey David: mira, aleluya, van a traicionar al Rey de Reyes, aleluya, y le soltó esa palabra profética, y lo que hizo David fue declararla. Y dice el versículo 17: y era, dice, contado con nosotros, y tenía parte de este ministerio. Wow, Dios mío. Hermano, necesitamos estar bien encajados con el Espíritu Santo, aleluya. Judas estaba desubicado, por eso que se le metió ese espíritu de avaricia, aleluya. Y dice, estaba en el ministerio, estaban juntos, Judas predicaba, Judas hacía milagros, aleluya. Pero había ahí algo dentro de su corazón que no estaba saneado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea que, hermano, si tú no te llenas del Espíritu Santo, no vas a poder confesar a Jesús como tu Señor. Y yo hoy te animo y te digo, necesitamos buscar de la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 18 dice, pues, por el salario de su iniquidad, o sea, de la traición, aleluya. Mire, hermano, aleluya, Judas se le metió, aleluya, ese demonio que le llevó a traicionar, adquirió el campo, dice, y adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, dice, se derramaron. Mire qué tremendo, hermano, aleluya. Dios, aleluya, nos guarde, hermano, aleluya, de traicionar al Señor. Pero lo que sí te digo, que si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, aleluya, Él, aleluya, va a traer siempre revelación, un mensaje profético para guardarte. Te va a dar un sueño, una visión, te va a decir, esto está mal, aleluya. ¿Por qué? Aleluya, porque Él está queriendo que Jesús sea el Señor de tu vida y que tú obedezca. Pues el trabajo del Espíritu Santo es revelarnos lo que va a suceder. ¿Para qué? Para que suceda, no, sino para que tú te cuides. ¿Cuánto me está entendiendo? Y a veces, hermano, si tú no tienes en cuenta esto, estás aleluya, en peligro. Por eso que en la tercera persona de la Trinidad es tan tremenda, hermano, que, aleluya, Jesús dijo, ¿no? Él le va a enseñar las cosas que habrán de venir. ¿Para qué? Para que nos proteja. A veces nosotros, hermano, aleluya, somos, ¿verdad?, un poco testarudos. Yo me acuerdo que cuando tenía la minivan Proezas, por el sentido de ahorrar cochera, lo dejé en la puerta de mi casa. Y 2 semanas antes, me acuerdo, la pastora Marisol me dice: pastor, he soñado con usted, con su carro, que lo van a robar. Ya, gracias, le dije, y después me olvidé. Y a las 2 semanas, hermano, me roban todo el asunto dentro del motor, la computadora y todo. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta el mensaje profético. Y alguien dijo, si no entiendes por palabras, entenderás por el golpe. Y hermano, y ese golpe fue fuerte, que gastamos un montón de plata para poder comprar la computadora, el obturador y un montón de cosas que había ahí. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, hermano, aleluya, siempre va a estar hablando, amén. Pero tengamos cuidado, hermano. Judas se dejó contaminar, hermano. Pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo no le habló? Pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo no le advirtió? Sí. ¿Dónde está el problema? Cuando hacemos caso omiso. ¿Cómo es que tú traicionas al Señor? Porque tú no haces caso a lo que te dice. Entonces, algunos, dice, pero ¿por qué en los sueños solo me llaman la atención? Alégrate. Quiero que me dé palabra bonita. Si el Espíritu Santo te está, aleluya, trayendo sueños para corrección, es porque te ama, porque quiere que seas mejor. Porque el Padre al que ama, dice la Biblia, disciplina y corrige. Dios mío. Entonces, Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31, ¿lo tiene?
¿Cuánto lo tiene? Diga amén. Dice, entonces las iglesias tenían paz, dice, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por... O sea que el Espíritu Santo, hermano, aleluya, aleluya, traía fortaleza, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando te vuelves fuerte, cuando tú estás sólido, bien fundamentado, el Espíritu Santo te va a llevar a que te fundamentes bien. Pues cuando viene el señorío de Cristo, cuando viene el gobierno de Dios sobre tu vida, el reino de Dios, aleluya, gobernando tu vida, hermano, estás bien fortalecido. Por eso que ese es el trabajo del Espíritu Santo, aleluya. Hechos 10:38 dice: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? ¿Lo tiene? Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús. O sea, Jesús ¿con quién estuvo ungido? Ahora, ojo, no se olvide que aquí está hablando de Jesús en su condición humana. No, o sea, Jesús cuando vino aquí no estaba como Dios. Estaba como hombre, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, tenía sueño. A ver, se fatigaba. Pero por eso dicen, ¿a quién necesitó? ¿Quién lo tuvo que ungir? El Espíritu Santo. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué Dios estaba? El Dios Espíritu Santo. Los milagros que hizo Jesús, ¿por obra de quién fue? Cuando fue al estanque de Betesda, ¿a cuántos sanó el Señor? ¿Cuántos enfermos había en el estanque? Infinidad. El Espíritu Santo le decía, mira, a ese lo vas a sanar. Le puso. ¿Por qué? Porque había una dirección. Dios mío. O sea, y Jesús sanaba a mucha gente, ¿sí? Pero eso era por obra del Espíritu. Entonces, ¿a quién necesitamos, hermano? Al Espíritu Santo. Dios mío. Los profetas, Elías, todos ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo, Eliseo. Aleluya. Luego vamos al capítulo 13 de Hechos, 13, versículo 4. Ellos entonces, dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, dice, a Seleucia, y de allí navegaron, dice, a Chipre. O sea, ¿qué había ahí? Había una dirección, o sea, una directiva por el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál fue el secreto de la iglesia de los Hechos? ¿Cuál fue el secreto de la iglesia de los Hechos? O sea, ellos estaban dirigidos por el Espíritu, y para estar dirigidos necesitas estar lleno, pero para estar lleno necesitas tener el señorío de Jesucristo. Porque nadie puede decir a Jesucristo, Señor, amo, dueño, me someto, tú gobiernas, tus principios rigen en mi vida, si no es por obra del Espíritu Santo. Hechos 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu Santo también ordena, aleluya, que hay cosas que hacer y hay cosas que no hagamos. Luego Romanos 5:5, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, necesitamos ese amor que viene de Dios, aleluya. Pero ese amor, aleluya, aleluya, que viene de Dios, aleluya, es por obra del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos determinarlo, aleluya, es una decisión, pero necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, hermano, aleluya. Dice nuevamente que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, diga, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando una esposa dice, ya no lo amo a este gordo panzón,
Pero la Biblia dice que a través del Espíritu Santo, aleluya, Dios ha derramado su amor en nosotros. ¿De qué tenemos que llenarnos? Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer. Diga, al creer. ¿Lo tiene? ¿Está? Romanos 15:13. Nuevamente. Y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, hermano, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo nos podemos llenar de gozo y de paz. Algunos dicen, ay, no sé, estoy turbado. ¿Necesitas llenarte de quién? Hermano, el Dios nos ha dejado el glorioso Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe por qué Jesús decía que te conviene? Porque Jesús había saboreado al Espíritu Santo. Tú no puedes recomendar nada si no lo has saboreado. ¿Cuánto me entienden? Todo lo que hizo Jesús fue por obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, wow, para mí me fue excelente, a todo terreno. La tercera persona de Trinidad es tremenda. Entonces digo, no, conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si me ayudó a mí, también le va a ayudar a ustedes. ¿Cuántos están entendiendo? Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, diga, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. O sea, hay una transformación que va a venir a mi vida y a tu vida. Aleluya, es por obra del Espíritu Santo. Por eso no es con ejército, no es con fuerza, no es con habilidad, sino por el Espíritu Santo. Hermano, usted y yo necesitamos depender del Espíritu Santo, porque esa transformación, aleluya, que necesitamos, está allí inmersa el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:13. Dice Pablo a Timoteo, su discípulo, le dice, segunda de Timoteo 1:13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste y de la fe y el amor que es en Cristo. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Primero Pablo le dice retén, o sea, aférrate al modelo de la sana enseñanza. Por eso, hermano, que usted y yo necesitamos ser enseñados. Me tengo que aferrar, tengo que retener, aleluya, todo ese modelo de enseñanza que has oído. Por eso que usted no puede ser independiente, usted tiene que estar siempre recibiendo. Y luego dice, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice guarda el buen depósito por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, cuando va a haber cosas que no están bien, te va a comenzar a contristar. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Espíritu Santo es guardarnos, protegernos, preservarnos. Por eso que, hermano, el buen depósito va a ser guardado. ¿Y quién es el buen depósito? Tu vida. Aleluya, porque tú eres el templo del Dios vivo, aleluya. Nosotros vamos a ser guardados por el Espíritu Santo. Luego, acá hay algo interesante. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32. ¿Lo tiene? Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, ¿quién dice? O sea, el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Dice, un testigo. Pregunto, ¿y un testigo? Pregunto, ¿la corriente será testigo? ¿Una fuerza será testigo? ¿Quién es testigo? Una persona, por eso dice.
Y nosotros somos testigos suyos, pero también el Espíritu Santo, porque es una persona, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? O sea, ahora acá hay algo importante. Está bien de llenarnos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos está queriendo hablar algo. El Espíritu Santo es un espíritu de obediencia. ¿Queremos estar alineados con el Espíritu Santo? Él te dice a ti y me dice a mí, tienes que ser obediente. O sea, la primera fase que puede llenarte y todo, y está bien, pero el Espíritu Santo camina con gente obediente. O sea que si tú y yo no queremos ser obedientes, hermano, wow, vamos a colapsar. Porque el Espíritu Santo camina con gente obediente. Por eso habla Jesús del Espíritu Santo, Juan 16:13. Juan 16:13. ¿Lo tiene? Juan 16:13. Y dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué está hablando Jesús? Hemos visto en el versículo anterior de Hechos 5:32, el Espíritu Santo, Dios lo ha dado a quienes dice, a los que obedecen. Diga, el Espíritu Santo Dios lo ha dado a los que obedecen. Entonces, ¿qué Dios está queriendo de nosotros? Si nos llenamos del Espíritu Santo, que seamos obedientes. Ahora, ¿por qué? Porque en Juan 16:13 que estamos leyendo habla del Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a la verdad porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no es independiente. Nuevamente, el Espíritu Santo no es independiente. Entonces, aquí ya se pone una norma, o sea, se regula. ¿Por qué? Porque en este mover carismático, si no hay un norte, hermano, se vuelve un desastre. En mi tiempo, cuando yo era adolescente, ¿verdad? Había una iglesia, cuando tenía, o sea, hace 37 años, una iglesia que se llamaba Esmirna. Esa iglesia se movía en el Espíritu Santo, tremendo. Pero era una iglesia que no aprendió la obediencia. Y llegó un momento que cada uno quería hacer lo que quería. ¿Sabe cómo terminó esa iglesia? Una gente vino, se llevó un tambor de la batería, una conga, un parlante. Hermano, al final rompieron las puertas, cada uno se llevó lo que quería. ¿Por qué? Porque nadie quería obedecer. Hermano, y una iglesia así de un mover tremendo, hermano, había profecía, había mover de sanidad, tremendo, pero terminó en un desastre. ¿Por qué? Porque se olvidaron que el Espíritu Santo era un espíritu de obediencia. Tenemos que poner un orden. Entonces, si no hay eso, entonces cada uno hace lo que quiere. No hay gobierno de Dios. No se olviden que nadie puede decir a Jesús Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo y no entendemos que tenemos que andar en obediencia, entonces arruinamos todo y ya entra el diablo y entra el espíritu de error y trae terribles cosas. Y aquí Jesús nos dice en el versículo 13 que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere, o sea, del Padre y del Hijo, y Él viene y lo transmite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es independiente. Y luego dice, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice Jesús, Él me va a glorificar. O sea, el Espíritu Santo se glorifica a sí mismo. ¿A quién glorifica? A Jesús. Seguimos. Capítulo 5, versículo 19 de Juan. Entonces, el Espíritu Santo es un espíritu obediente y sujeto. Amén. Ahora, mire, vamos viendo este principio. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces,
El Hijo, o sea, Jesucristo, no puede hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque el Hijo es independiente o dependiente. El Espíritu Santo es independiente o dependiente. Entonces, el Espíritu Santo es dependiente de Jesús. Por eso Juan dijo, y cuando el aventador, hablando de Jesús, está en su mano y él bautizará con el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo se sujeta a Jesús. Ahora, ¿Jesús a quién se sujeta? Al Padre. ¿Por qué? Porque hay un orden, hay principios de obediencia. Aquí nadie se dispara y hace lo que quiere. Wow. Entonces, ¿esto qué cosa es? Diga, cultura de reino. Porque en el reino de Dios hay orden y hay jerarquía. Diga, porque en el reino de Dios hay orden y hay jerarquía. Algunos están medio chinos. Nuevamente, porque en el reino de Dios hay orden y ¿qué? Y hay jerarquía. Vaya primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, diga. O sea, en la unidad, aleluya, perfecta del Padre, pero hay un orden. Diga, el Padre, el Verbo, ¿quién es el Verbo? Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. O sea que cuando hay, hermano, el entendimiento del principio del reino, el gobierno de Dios, el no ser independiente, o sea, el Espíritu Santo se sujeta al Verbo, al Hijo, el Hijo se sujeta al Padre. Entonces hay una trilogía perfecta. Entonces, cuando hay orden, hay respeto. Nuevamente, cuando hay orden hay respeto. Entonces, hermano, ¿qué está queriendo Dios? Que venga ese orden del reino de Dios allá en el cielo, aquí en la tierra, en la iglesia, y tú y yo somos parte de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Dios en cuanto a la iglesia? Efesios capítulo 4, por favor, vaya usted, aleluya, manteniendo ese mismo orden. Si hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo, el Hijo se sujeta al Padre, hay ese grado jerárquico de obediencia y respeto, aleluya, y Dios se manifiesta y estos tres son uno. O sea, la unidad perfecta viene en ese ámbito, aleluya. Vamos a Efesios 4:11. Y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está dando, aleluya, la forma, aleluya, cómo se distribuye al grado jerárquico. Dice versículo 12, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. O sea, ¿por qué es importante este tipo, aleluya, de entendimiento de esta cultura del reino? Como es en el cielo, hay un orden: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son obedientes, se respetan, aleluya. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. ¿El Hijo a quién glorifica? Al Padre, ¿verdad? Y el Padre glorifica al Hijo. O sea, hermano, hay un orden. Y cuando hay orden hay respeto. Cuando hay obediencia hay respeto. Entonces eso se tiene que volver a la iglesia. Y Jesús también plasmó esto. Jesús dijo que Él mismo constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos, capacitar, adiestrar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿En tu cuerpo quién manda? Cuerpo humano. ¿Tu pie? La cabeza. Porque todo tiene un orden. El pie dice, no, yo me quiero ir para allá. El otro dice para allá. Al final se cae. Por eso es que una iglesia, cuando no hay orden, no hay respeto, no hay obediencia, hermano, cada uno hace lo que quiere. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Se da cuenta? Habíamos leído en Juan 5, ¿no? En el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son uno. ¿Por qué? Porque hay orden, hay obediencia, hay respeto, hay jerarquía. O sea, la unidad no se puede mantener si no hay orden, hay respeto. Es como una casa. No puedo decir una familia que es unida si los hijos no respetan a la mamá, y si la mamá no respeta al papá, y si el papá no respeta a la mamá. O sea, no hay unidad. Y en el cielo hay unidad. ¿Por qué? Porque el Verbo, el Espíritu Santo, aleluya, depende de Jesucristo, Jesucristo depende del Padre. Y en esa
aleluya, trilogía caminan y hay una unidad perfecta. Ahora, en la iglesia, ¿qué tiene que ver? Lo mismo, respeto. Y dice que cuando hay ese respeto, porque Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación, perfeccionamiento, dice versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, aleluya, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, en la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, tiene que haber una interacción de cada, aleluya, miembro, aleluya, que se una. ¿Por qué? Porque no somos, aleluya, un cuerpo dividido, somos un solo cuerpo. Entonces tenemos que andar en unidad, pero no se olviden que tiene que respetarse, aleluya, el lineamiento, aleluya. Dios trabaja a través de las autoridades y el respeto mutuo en base a la obediencia, porque no podemos hablar de unidad si no entendemos, aleluya, aleluya, que Dios pone orden en el reino de los cielos y aquí el reino de los cielos ha venido a esta tierra. Tiene que haber orden. Es por eso que Dios, aleluya, quiere que la iglesia camine así. Por eso que hay autoridades dentro de la iglesia. Entonces ahora, y tenemos que caminar como cuerpo, amén. Todos han venido completos, ¿no? Se quedó tu brazo en tu casa, se quedó una pierna, no, todos estamos aquí, ¿verdad? Por eso que cuando hablamos del cuerpo de Cristo estamos hablando de la iglesia, entonces tenemos que fusionarnos, movernos en esa dirección y en esa dimensión, amén. Dios, aleluya, es un Dios de orden. Ahora, es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros nos lleva el principio del reino que se llama la sumisión. ¿Qué es sumisión? Es prestar atención inteligentemente a una autoridad establecida por Dios. Nuevamente, sumisión es prestar atención inteligente. Diga, atención inteligente a una autoridad establecida por Dios. Entonces, los que entienden el principio de sumisión son inteligentes. Dile a tu hermanito, los que entienden el principio de sumisión son inteligentes, pero los que no quieren, aleluya, entender la sumisión, todavía han comido mucha lenteja, están muy lentitos todavía. No, ¿por qué? Porque la sumisión tiene que ver, aleluya, primeramente, como decíamos, con prestar atención inteligente a una autoridad establecida por Dios. La sumisión es aprender a agradar a aquel a quien uno se sujeta y no a uno mismo. No es meramente obediencia exterior, sino la exteriorización de una actitud interior. O sea, la sumisión no es de apariencia de afuera. Ay, sí, sí, hermanos, hay que ser sumisos. Amén. Y por dentro, ay, no va conmigo. No, hermano, es algo que tiene que ver con el corazón. Hermano, mira, yo quiero decirte algo. ¿Quién te llamó? ¿Quién te salvó? ¿Quién te transformó? Entonces la sumisión es eso, es aprender a agradar a aquel, aleluya, a quien, aleluya, uno se sujeta. Te está sujetando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que dio su vida por ti, el que dio todo por ti. Pero Él estableció también, ¿qué cosa? La iglesia, en donde Él, aleluya, ha puesto autoridades que se debe respetar. Entonces, no es una mera obediencia exterior, sino la exteriorización de una actitud interior. No es una sujeción ante la mirada y el control, sino en lo privado, donde nadie ve ni supervisa. Entonces, a veces cuando estamos aquí, todos aparecen. Si acá hablamos, todos tenemos carita de santo, ¿no? Pero cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Muchas veces nos comportamos mal. Por eso que, aleluya, el tema de la sujeción
de la sumisión tiene que ver con una actitud interna de mi corazón. Y usted sabe que nosotros por naturaleza tenemos una intención de ¿qué? De rebelión, ¿verdad? Por eso que nosotros necesitamos, hermano, aleluya, hacer un cambio y renunciar a esa forma para poder andar en el temor a Dios. Vaya a Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. ¿Lo tiene? Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, cuando hay temor a Dios, nos podemos someter unos a otros. Pero cuando no hay temor a Dios, hermano, ¿qué es eso? No me interesa. Yo soy independiente. Y se acabó. No, hermano. En el reino necesitamos andar en sumisión, a entender el principio de el sometimiento. Es un respeto mutuo. Aleluya. Y eso es lo que está pasando en nuestros hogares. Nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces, para que obedezcan, ¿qué tenemos que hacer? Gritarles, ¿no? Y decirle varias veces, me ha pasado. Pero eso es no tener autoridad. Hermano, si se te sale la garganta para que tu hijo te obedezca, quiere decir que hemos perdido autoridad. Estaba escuchando a los pastores aguayos, ¿no? Y su esposa, ¿cómo se llama la pastora? Milagros. Ella decía, ¿no? Para que mis hijos me obedezcan, yo tengo que gritarles todo. Pero cuando mi esposo viene y él solo habla, todos le obedecen. ¿Por qué? Porque eso se llama autoridad. La autoridad es que, a ver, ven un ratito, vamos, ya terminó, apaguen la televisión, hermano, ni caso, tienes que ir, algunos tienen que bajar la cuchilla. Porque no te obedece nadie, hermano, aleluya. ¿Qué quiere decir? Que no hay autoridad. Y tenemos que volver, hermano, a eso. Estamos perdiendo autoridad, Dios mío. Entonces, necesitamos volver a eso. Su misión es renunciar al propio parecer cuando esto se opone a la orientación de los que ejercen autoridad y velan por la vida espiritual. O sea, la sumisión es renunciar al propio parecer. A veces hay cosas que no nos va a gustar. Nuevamente, sumisión es renunciar al propio parecer cuando éste se opone, dice, a la orientación de los que ejercen autoridad y velan por la vida espiritual. Entonces, necesitamos renunciar. Por eso que nadie puede, aleluya, decir Señor, nadie se puede sujetar, nadie se puede someter si no hay una obra del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando comencé a tratar de esto, cuando, hermano, el Espíritu Santo tuvo que intervenir, porque yo no soy muchachito de nadie. No, que me diga, no me molesten, carambas. ¿Por qué? Porque uno está en su carne. ¿Qué necesitas? La obra del Espíritu Santo. Por eso que nadie puede decir Jesucristo, Señor, amo. Nadie puede entender el tema de la sumisión si no hay una intervención del Espíritu Santo, porque eso es una actitud de ¿qué? Del corazón. Es por eso que muchas veces hay problemas en la iglesia. La vida en la iglesia, en todos los aspectos, debe de ser dirigida hacia la sumisión a Cristo. Ese es el propósito. O sea, someternos a lo que está aquí en la Escritura, a lo que Cristo dijo, a lo que la palabra dice. Somos hijos de Dios que hemos hecho un pacto con Cristo. ¿Cuántos han hecho un pacto con Cristo? Que es un compromiso total con Cristo, ¿verdad? Uno lo reconoce y acepta su gobierno sobre, aleluya, mi vida, sobre su vida, y se sujeta a la palabra de Dios y a sus autoridades. O sea, eso es importante. Pero mira, eso solo va a dar, hermano, cuando tú y yo, aleluya, somos, aleluya, llenos del Espíritu Santo y somos transicionados. Porque mira, Jesús tuvo en su séquito un hermano, gente muy complicada. Teníamos a un Simón el Celote, que era un revolucionario. Ellos odiaban a los recaudadores de impuestos. Y Jesús en su grupo tenía un recaudador de impuestos. ¿Cómo se llamaba? Mateo. Hermano, el Simón el Celote, hermano,
aleluya, querían matar a los recaudadores de impuestos porque ellos lo veían como enemigos, pero cuando Cristo los alcanza y son tocados por el Espíritu Santo, hermano, es Simón el celote abrazadito con el recaudador de impuestos, con el enemigo íntimo. ¿Por qué? Esa obra, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos llenarnos. O sea, el Espíritu Santo nos da, y cada uno, aleluya, 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 cada uno con la suya. No. Ahí tiene que haber una intervención del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, ya leímos el texto, nadie puede decir, aleluya, Jesús es mi Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué te va a llevar el Espíritu Santo? A que tú y yo nos sujetemos, seamos gente sumisa y entendamos el principio de autoridad. Amén. Y la sujeción al Señor incluye primeramente, punto 1, sumisión a la palabra de Dios. Sumisión a la palabra de Dios. Juan capítulo 10. Y vamos al versículo 27. Juan 10, 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, hay una sumisión. ¿Por qué? Porque mis ovejas, dice, oyen mi voz. El Señor cuando llama, los que son ovejas del Señor oyen su voz. Como estamos diciendo, a veces cuando llamas a tu hijo, Steven, Priscila, el que sí es obediente, Benjamín, como una bala está. Ahí está. ¿Por qué? Porque dice, mis ovejas oyen. Entonces eso es importante, o sea, tiene que haber un entendimiento, y yo tengo que estar sumiso a la palabra de Dios. Que cuando me dice amén, capítulo 15 de Juan, versículo 10. Juan 15, 10. Dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Si nosotros queremos permanecer en el amor de Cristo, tenemos que guardar los mandamientos y permanecer, aleluya, en ellos. Y el amor de Cristo va a estar, porque como Jesús dice, el amor del Padre está en mí porque yo he permanecido en sus mandamientos. Hermano, entonces tiene que haber una sumisión a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7. ¿Verdad? Versículo número 24. Mateo 7, 24. Habla de los dos cimientos, ¿no? Cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Entonces, ¿qué está hablando Cristo? Que tiene que haber una obediencia a su palabra. Wow. ¿Por qué? Porque ahí está el punto, aleluya, en cuanto a la sumisión, ¿no? Su palabra es absoluta, ella es la que me dice y a ella voy a obedecerla, amén. No es cuestionable, ¿verdad? Y luego dice en Mateo 28, 20, dice, Mateo 28, 20, enséñenle, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, es importante entender que la sumisión, aleluya, lo primero empieza, aleluya, la sumisión a la palabra de Dios, amén. No puede cambiarse. Jesús fue claro, enseñándoles, dice Mateo 28, 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he ordenado. Lo segundo es sumisión a los pastores. Dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Sí? Versículo número 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, dice, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, tiene que haber una obediencia, ¿no? Una sumisión a la autoridad. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos
a los ancianos. Cuando hablaba de ancianos está hablando de de los pastores. Dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué dice? De humildad. O sea, acá hay importante, o sea, no puede haber sometimiento si no hay humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente, Primera de Pedro 5:5, igualmente dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, esta parte del sometimiento, no puede haber sometimiento a los pastores, a las autoridades espirituales, si no somos humildes. Tiene que haber humildad. Porque Dios resiste al soberbio. Entonces, aquí muy importante, yo tengo que echar fuera toda soberbia. Y Dios da gracia a los humildes. Luego vayamos a 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. ¿Lo tiene? 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nuevamente, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, está hablando que debe haber una doble honra, debe haber un reconocimiento, un valor, porque ese es un principio del reino. Luego también vaya a Tito 2:15. Tito 2:15. Dice así, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Nuevamente, le dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, ¿qué está hablando, hermano? Que le está diciendo, mira, Tito, tú eres jovencito, pero que no te menosprecien, tú eres un pastor. Habla, exhorta, reprende. Entonces, hermano, no solamente es dar palabra de ánimo, sino muchas veces va a haber reprensión. Nadie dice amén. Con toda autoridad. ¿Por qué? Porque nadie tiene que menospreciar. ¿Por qué? Porque para algo Dios puso la autoridad. Entonces esto es en cuanto a la autoridad a los pastores. Pero también tiene que haber sumisión a aquellos que presiden, enseñan y guían en el Señor. Hay líderes, por ejemplo, aquí tenemos en el primer turno a una jovencita, ¿no? No hace su edad, ¿no? La hermana Melcy. Y a veces ha tenido gente que lo sugiere, no quieren hacerle caso. ¿Por qué? Porque le ven a ella chiquilla. Pero el carnal ve chiquilla, pero no es eso que tú no vas a ver la edad cronológica, tú vas a ver la disposición y el amor que tiene, y eso es lo que vale. Porque tú puedes ser joven, ¿verdad? Pero puedes ser una persona madura, una persona anciana. Entonces ella está a cargo del turno y muchos no le quieren hacer caso. ¿Por qué? Porque son gente neófita, ¿no? Pero tienen que respetar. Amén. Dice 1 de Timoteo 5, de Tesalonicenses. Sumisión a los que presiden y enseñan y guían en el Señor. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis dice, en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Ve? La gente que preside. O sea, no es tan importante si es jovencita. Timoteo, Tito eran jóvenes. Y acá dice, ¿no? Pablo escribe, ¿no? Hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Entonces tiene que haber un reconocimiento, un valor. Entre vosotros dice, y presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Ya en esta semana seguro alguien le va a llevar a comer a Melcy.
¿Qué le gusta comer? Chifa. Ya, está bien. Caldo de aire. Y presigue el Señor y amonesta. Y el que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la edad cronológica. La madurez en el reino tiene que ver con una actitud del corazón. Porque hay gente que, hermana, que está ya, tiene un montón de edad, hermano, pero wow, parecen niños espirituales. Siempre con la misma pataleta. Primera de Corintios 16, 16. Primera de Corintios 16, 16. Os ruego, Primera de Corintios 16, 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, ¿verdad? O sea, necesitamos estar sujetos. Y aquí, a quienes como ellos, dice en el versículo 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan. No eran pastores, eran líderes, eran personas que presidían. Entonces, no, o sea, mire, hermano, cuando hay temor a Dios hay humildad, aunque sea un joven, un jovencito, uno tiene que respetar y valorar y estimar, porque son personas que con todo corazón están haciendo la obra de Dios y no menospreciarla, hermano. Ese es el principio del reino. Ahora, sumisión los unos a los otros. Efesios 5, 21, que ya lo hemos leído, ¿no? Nuevamente. Efesios 5, 21. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. O sea, tiene que haber un respeto mutuo. Amén. Cuando hay temor a Dios, hermano, hay un respeto mutuo. Y eso es lo que Dios honra y Dios le agrada. Vamos a Romanos 12:10. Romanos 12:10. ¿Lo tiene? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, necesitamos, hermano, entender que tenemos que amarnos con ese amor puro y santo, ¿no? Los unos a los otros, con amor fraternal, o sea, como hermanos. Y en cuanto a honra, dice, prefiriendo los unos a los otros. Debemos, hermano, respetar y honrar a aquellos hermanos, hermanas, aleluya, que están con nosotros, aleluya, y tenemos que entender que Dios está cambiando nuestra cultura, amén, de pensamiento. Vamos a ponernos de pie un momento para orar.